Entonces, perfecto. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, carta que nos da diferentes desafíos en los cuales podemos hoy también eh, reflejar a la iglesia, ¿no? La iglesia moderna está enfrentada a muchos desafíos parecidos a los desafíos que estaba enfrentando el pueblo judío cristiano que se estaba convirtiendo, pero que estaba viviendo una gran persecución, por lo cual muchos de estos cristianos pastoras estaban volviendo atrás y estaban abandonando la fe cristiana. Y el escritor de Hebreos precisamente hace un estudio muy juicioso, un estudio muy digamos, muy exhaustivo de lo que representaba el judaísmo y el cristianismo y cómo en este capítulo 8, 9 y 10 nos presenta el cambio, digamos, de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Amén. 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 Por lo cual, yo quisiera que escucháramos el capítulo 8 y sacáramos las palabras claves o los temas claves que ahí encontramos para que podamos en esta noche avanzar en nuestro estudio. Vamos a ver si es posible llegar hasta el capítulo 10 en esta hora. Entonces escuchemos el capítulo 8. No se oye. El cual se sentó a la diestra del... Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor», porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hasta ahí. Muy bien. Si bien el 9 es prácticamente la Capítulo 9. continuación, Ahora bien, lo aún el dejamos primer ahí. pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte,
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. No, hasta el 9 podríamos dejarlo, el 10 si nos alcanzamos, lo miramos. Pero es muy interesante este capítulo 8 y 9 y están muy ligados. El capítulo 8 empieza recordándonos el tema principal de la carta. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el escritor de Hebreos quiere como recentrarnos en el tema, ¿no? Reubicarnos en el tema, porque hay veces en la escritura, en la cantidad de mensajes que hay en esta carta, es posible que nos estemos desviando del tema. Hay veces uno tiene ese problema cuando está leyendo un libro o un pasaje de la Biblia que, que se desvía el tema, alguien hace una pregunta y simplemente, entonces él lo que hace en el capítulo 8 es que toma a los oyentes de la carta y les dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad de los cielos. Entonces, eh, nos centra diciéndonos que el tema principal de la carta es que tenemos un gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Entonces,
me parece interesante ese llamado de atención. Ahora, en el capítulo 8, versículo 5, dice que el modelo del tabernáculo, el modelo del culto hebreo, el modelo antiguo era, él lo expresa de la siguiente manera. Dice que sirvieron como una figura o una sombra de las cosas celestiales. Entonces, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, los rituales hebreos eran simplemente una figura o una sombra de las cosas celestiales. Y asimismo, dice, se le advirtió a Moisés cuando hizo el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era temporal. El tabernáculo en el desierto era temporal. Era mientras ellos estaban en el... De hecho, ellos trascendieron del tabernáculo al templo. Y aquí lo que nos está diciendo Hebreos es trascendamos del tabernáculo al templo, ahora a un nuevo pacto espiritual. Y el versículo 10, pastora, nos habla de ese nuevo pacto. ¿Cómo es ese nuevo pacto? Ese pasaje es tomado de Jeremías 32, 40 al 42. Leámoslo, Jeremías 32, capítulo 32, versículo 40 al 42. Es una promesa que ya estaba hecha por Dios en el libro de Jeremías. Dice el capítulo 32, versículo 40 hasta el 42, pastora. Jeremías 32, 40, sí, señora. 32, 40, ¿ya? Sí. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Y el 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo el gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Muy bien. Entonces, ese pasaje de Hebreos es citado de ahí, precisamente de Jeremías, porque él dice que hay unas características en ese nuevo pacto, pastora, y nosotros nos dimos a la tarea de hacer un cuadro, no tuvimos el tiempo de plasmar el cuadro acá, pero un cuadro sinóptico en el cual podemos mirar como características del nuevo pacto y del antiguo pacto. Entonces hagamos una cosa, pastora. Yo leo, usted lee el del nuevo pacto en el versículo 10 y yo leo el del antiguo pacto, las características. Entonces miremos ese cuadro. Ya, Versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien. En el antiguo pacto, en el versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, si en el nuevo pacto, Dios, y es un pacto de gracia, iba a poner las leyes, iba a poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente. En el antiguo pacto, ellos no pudieron permanecer. Ellos no pudieron obedecer la ley. Ellos no pudieron seguir adelante en la ley. Por eso dice la palabra que en el antiguo pacto Dios se desentendió de ellos. O sea que cuando estamos en el pacto de la gracia, Dios se entiende de nosotros. Amén. Pero cuando estás en el pacto de la ley, Dios se desentiende de la gente. Amén. Segunda, en el versículo, creo que es el mismo 10, ¿no es cierto? Sí. Dice que escribirá las leyes en nuestro corazón. Sí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien. Entonces acá dice que se desentendió de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien.
En el nuevo, en el versículo 11, en el nuevo pacto. en el 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Este es uno de los temas principales de Martín Lutero en la Reforma Protestante, porque él plantea el libre examen. ¿Qué quiere eso decir? De que cada persona tiene la libertad de a través del Espíritu Santo tener una relación personal con Dios. Amén. Hasta ahí la iglesia mantenía el poder. Digamos que ellos decían Dios, el Papa, el sacerdote y por último el pueblo, ¿cierto? Pero Martín Lutero a través de este pasaje dice, no, nosotros podemos tener una relación directa con Dios, no necesitamos intermediarios. Amén. Y eso le llama, esa doctrina le llama la doctrina del libre examen. Amén. La libre relación con Dios. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque Dios se va a manifestar a cada persona. Amén. Amén. Dice, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, mire, Dios puede tener una relación con un niño personal, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Dios puede tener una relación personal. Es que allí, pastor, hay algo muy importante. Hay una relación tan profunda que en esa relación hay una transformación y esa transformación es una revelación del Espíritu hacia nosotros. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Mientras que antes era una información, era todo de acuerdo a la ley, todo de acuerdo a dogmas, todo de acuerdo a lo que se establecía, pero no había algo real, no había Claro. algo que podamos hablar con Dios a solas, en un cuarto, orando, ayunando, teniendo ese tiempo. Yo pienso que ese tiempo es un tiempo magnífico porque a través de su Santo Espíritu, Él comienza a hablarnos, a rearguirnos y a mostrarnos esa palabra viva que hay en nosotros. Claro. Amén. El 12, pa. No tenemos necesidad de un intermediario. Intermediario, Tenemos una relación directa directa. con Dios. Amén. Este es un tema Bueno, revolucionario pero en muy este bueno. libro, en esta carta. El versículo 12 nos muestra también características del nuevo y del antiguo pacto. ¿Cómo dice, pastora? Porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. En el nuevo pacto, Dios acude a algo que le llama en teología la amnesia voluntaria de Dios. O sea, no se acordará más de nuestros pecados. Claro. Hay veces uno le dice, Señor, perdóname porque es que yo mentí, yo fallé, Señor, y el Señor le dice a uno, ¿cuál mentira? ¿Fallaste cuándo? Porque él ya prácticamente se olvidó. Ya nos perdona. Se olvidó de nuestros pecados, ¿no es cierto? Nosotros somos los que lo seguimos recordando. Y no solo recordamos los nuestros, sino que somos especialistas en recordarlos de dónde. Los ajenos. Por eso es que estamos señalando, porque mantenemos recordando los pecados de los demás. Pero aquí en este nuevo pacto, dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el versículo 13, pastora, entonces habla del antiguo pacto. ¿Cómo era el antiguo pacto? Dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Entonces, el antiguo pacto se envejeció, caducó, desapareció, dice. Y dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, si la gente que quiere vivir todavía en el antiguo pacto, no quiere entender de que ese pacto ya quedó totalmente abolido, de que ese pacto desapareció, que ahora estamos en el pacto de la gracia. Nuestra hermana Victoria la semana pasada decía algo interesante. Decía que esta carta fue escrita a los hebreos y les estaba diciendo que ya no siguieran sus rituales. Y ella decía, pobrecitos los hebreos, pobrecitos los judíos, porque se les estaba diciendo no sigan unas
unas costumbres milenarias Ujú. que ellos hacían. Entonces, para ellos era muy duro no seguir estas costumbres. Y yo siempre digo, sí, claro, para los judíos era muy duro, pero a mí me parece increíble, pastora, que cristianos neotestamentarios que no son judíos, somos gentiles, todavía quieran seguir en este antiguo pacto. Pues para los judíos debe ser muy duro, pero para los gentiles que nunca conocimos este pacto, pastora, por ejemplo, tiene una amiga que ya vive en ese antiguo pacto y está en la ley y no quiere salir de ahí. Aún conociendo esta palabra, no quiere salir de ahí. Claro. Entonces uno dice, no, pues ya es el colmo, ¿verdad? Muy bien, pastora. Entonces, vamos al capítulo 9. Bueno, vamos a escuchar a ver si Adriana, la hermana Celia, que están ahí, o alguna Quieren otra comentar. persona quiere resaltar algún versículo o alguna palabra clave que encuentren en este capítulo 9. ¿Ninguno? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. En el capítulo 9 encontramos un tema también recurrente y clave, y es que el Señor entró en, bueno, primero el 9:11, me parece a mí importantísimo. Eh, Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con ese tabernáculo? Se está refiriendo a su cuerpo, Ujú, está refiriendo a su sacrificio. ujú. Amén. Amén. En el versículo 14 dice, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu con mayúscula, eterno, se ofreció a sí mismo. Ujú. Sí. Entonces, ese es el nuevo tabernáculo, ¿verdad? Asimismo, sin mancha, a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es como el tema principal. Eh, y ahora el tema recurrente en el capítulo 9 es que Jesús hizo un sacrificio único, pastora, irrepetible. Sí. Como decía en el capítulo 6, no necesitamos estar crucificando a Jesucristo. La cara. Sí. Cada que pecamos lo crucificamos. No, 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 no. Él murió una vez. Y eso lo dice en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 12. ¿Cómo dice, pastora? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muy bien. Entonces, mire, aquí este tema es recurrente en el capítulo 9. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entró cuándo, pastora? ¿No? Y no por su propia sangre. Entró una Una vez vez y para para siempre siempre en el lugar santísimo. en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Una sola vez. O sea, Cristo no puede hacer siempre los mismos sacrificios porque viene hablando de que el sacerdote levítico, el sacerdote humano, entraba todos los años, ¿cierto? Y rociaba la sangre y hacía oración por los pecadores. Ahora Cristo entró una vez Ya. y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuidado con Tremendo. esto. Eterna redención, pastora. ¿Quiere eso decir que nosotros hemos sido redimidos para la eternidad, desde ahora y a la eternidad? Y una sola vez cuando recibimos a Cristo. Una sola vez. Y por eso es que hay mucho lo de la ley en el antiguo pacto y hay mucho rito. Y la Correcto. gente vive en una revelación que pues estaba hablando yo ayer de la revelación cautiva. Siempre están recordando los pecados y siempre están pidiendo perdón. Cíclico, ¿no? Sí, ajá. Como en un ciclo, Ay, tremendo como en un esto. círculo. Sí, claro. Y mire, en ese círculo, se llama un círculo religioso, nunca Claro. son salvos. Nunca más algo. Y siempre están pidiendo perdón y echando. Autoculpándose, Lo, autoculpándose. Porque él dice que entró una vez
para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, mire lo que dice el 9:26, pastora. Tremendo. 9:26. Y dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, se presentó una vez y para siempre para quitar de en medio ¿qué? El pecado. El pecado. O sea que nosotros, y yo les explicaba la vez pasada, cuando la Biblia habla de pecado, está hablando del pecado original. Y de pecado ya. Y cuando está hablando de pecado son las cosas que hacemos diariamente. Amén. Amén. Pero de lo que Dios nos salvó a nosotros es del pecado original, de la condenación eterna. Sí. Por eso dice en ese versículo, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en este tiempo, Ajá. se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el versículo 7 continúa hablando del mismo ¿De tema. Hebreos? Sí. Capítulo 10. Capítulo 9, versículo 7. Hay 7, dice, pero en la No. segunda, aquí, 9, 7. 9:7. Sí. 9:27. Ah, yo sí iba a decir. 9:27, pastora. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Sí. Vale, traigo la mano. Es sumamente interesante esto, ¿verdad? Porque aquí ya hay una doctrina. Vale. Y de la manera que está establecido. O sea que eso ya Dios lo estableció. Que el ser humano tiene oportunidad de arrepentirse hasta su muerte. Porque de la muerte, después de la muerte ya no hay nada más que hacer. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. O sea, no hay purgatorio, no hay sala de espera, no podemos interceder por el muerto, El alma en pena. el alma no está en pena, la persona muere y ya, Y ya. lo que fue, fue. Ajá. Eso es lo que dice. Y el 28, pastora, termina diciendo, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerán por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. por lo menos yo espero, levante la mano, pastor, ¿usted espera? Amén. Amén. Nosotros estamos esperando la bendición de Dios. Así, también Cristo fue ofrecido una sola vez. Amén. Y es que hace énfasis en ese capítulo 9. Yo diría que el énfasis principal es que fue una sola vez. No podemos estar siguiendo arrepintiéndonos, devolviéndonos, Es un yendo. cautiverio. Es un cautiverio, exactamente. La pastora predicó de eso. Hay algo muy tremendo, pastor, es que la gente está encerrada en el mismo cautiverio, se puede decir, es el mismo cautiverio. No hay revelación nueva, sino la misma revelación monotemática y la misma revelación enseñando cosas que no están abriendo los ojos, sino que los están antes encerrando y que siempre se queden culpables, pecadores, no hay justificación. Pequé, entonces vuelvo atrás, entonces ya Dios me quitó. Corre 2 cuadras, se devuelve 3. ¿Qué es esto? No avanzan. No Cuando una avanza. persona está en cautiverio, no avanza. No avanza. Tenaz, No avanza porque su mente está cautiva cautiva. de la ley. Ajá, eso, Está pastor, cautiva de la ley. Muy bien, hasta el 28. Ujú. O sea, ahorita el 10, sí, vamos a hacerle al 10 si alcanzamos. Está bueno. Está emocionada. Está bueno, ¿no? Está bueno. Adriana, ¿quiere decir algo sobre el 9 Ay, o la hermana Celia? No, No, pastor, le iba a decir que sí. Está muy interesante. Podemos seguir con el 10. Bueno, entonces escuchemos el 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy bien, tremendo capítulo, ¿no? Definitivamente por eso quería ir hasta el 10, porque definitivamente que es muy complementario del 9. Sigue, pastora, complementando el 10, el hecho de que Jesús entró una sola vez a hacer un solo sacrificio, pero luego también nos introduce, yo tomé varios versículos que me llaman la atención. Por eso, por ejemplo, el versículo 9, Del capítulo 10. sí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué fue lo primero?
La gracia. la ley, Perdón. ¿cierto? Ujú. ¿Y qué es lo último? La gracia. La gracia. Quita la ley para establecer la gracia. Si nosotros, que es peor, vivimos en una gracia ley, Ujú. o sea, hay veces sí, hay veces no. Entonces estamos en una mezcla ahí rara, pero dice que fue preciso que Jesucristo quitara lo primero para establecer lo último. Y el 10, 11 y 12, pastora. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ojo con eso. Ofrecía sacrificios que, ¿qué? Que Ya nunca no pueden pueden quitar quitar los los pecados. pecados. 12. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tremendo. Ahí yo digo que termina haciendo ese argumento de el único sacrificio, ¿verdad? El único sacrificio válido y verdadero que Cristo hizo por nosotros. Y luego termina, digamos, cerrando el versículo 14, porque dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre A los a los santificados. santificados. Ujú. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros. Amén. Con una sola ofrenda, pastor. No necesitamos nosotros eh, eh, el sacerdote que nos purifique todos los días, todos los años, nuestros pecados. La ofrenda de Cristo en la cruz fue suficiente. Ujú. Fue suficiente. Porque ahí hay algo muy importante, pienso yo. Muy fuerte, sí. En la ley antes era todo lo físico, era todo físico, era hacer Rituales. rituales, hacían cosas físicas donde se demostraba más como en lo físico, todo lo físico. Pero acá en el nuevo pacto es a través del espíritu. Entonces, no era tanto que te vieran, sino ahorita es dentro, lo que tú tienes dentro. Entonces, el perdón, la sanidad, tu vocabulario Es interno. interno. No Entonces, usted va externo. cambiando a través del Espíritu Santo que le va dando esa santificación, esa regeneración. Entonces, usted va cambiando porque hay un nacer de nuevo. Mientras que antes era la ley, eran dogmas, eran cosas que tenían que llevarse para que el otro lo viera, era algo más físico. Claro, Ahora es más más espiritual. ritual. Eso. Y mire lo que dice el versículo 19. Es que el versículo 19 es clave porque dice, así que, hermanos, teniendo libertad, o sea que cuando estás bajo la ley, estás bajo un yugo, Opresión. bajo presión, lo que usted decía ahorita, un cautiverio. Cautiverio. Pero dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, porque el ritual es muerto. Pero el camino nuevo y vivo. Y se cansan de los rituales. No, es que cuando uno va a la iglesia o uno sirve al Señor por un ritual, uno termina cansándose. Claro. Uno termina cansándose. No, yo ya estoy cansado de ir a la iglesia porque tenía una religiosidad. Cuando usted tiene una religión, se cansa. Cuando usted tiene una relación, nunca se cansará. Amén. Por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo. El velo representaba ¿qué? Su cuerpo, y ahí dice su carne. Lo que fue partido fue su carne, su cuerpo. Amén. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Porque la gracia solo la puedes entender en fe. Ajá. O sea, no puedes aceptar la gracia por otra manera, Si no porque tienes fe. la fe es la Y el que... 23, lea el 23, pastor. Pero terminemos el 22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El 23, ¿cómo dice, pastora? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que la promete. Es el que prometió. Mantengámonos firmes porque la promesa de Dios, hermano, es maravillosa. Amén. ¿Qué tiene que ver con el 25, pastor? ¿Cómo dice? No dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día Se acerca. Tremendo. Y a mí hay algo que me impresionó y es que una persona pueda ir a la iglesia, no recibir esta palabra, no recibir esto, porque mire lo que le espera. Ujú, Dice el versículo 29, sino que una horrenda expectación de juicio ujú. y de hervor Por de del fuego se ha que ha devorado de devorar a los los adversarios. adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3, eso decía la ley, testigos muera irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios o el que pisotea la gracia? Si el que pisotea la ley fue castigado, ¿cómo era el que pisotea la gracia? ¿Sabe qué quiere decir pisotear la gracia? No significa no aplicar, Ujú, significa sí. rechazar, Rechazarla. no creerla, ¿No crees? no aceptarla. Eso es lo que le espera a una persona que ha rechazado la gracia, porque si rechaza la ley, pues uno dice, no, es que la ley era muy difícil cumplir, Ajá. Pero la pero gracia, la gracia, que es o misericordia. sea, es la misericordia de Dios, que es el amor puro de Dios, que es usted ofender a Dios y Dios perdonarlo y olvidarse. Ujú. Tremendo, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, definitivamente, esta gracia en la que nosotros estamos, Míralo, aquí está. tenemos que estar firmes en ellas. El 29, pastora, ¿cómo Bueno. dice? Usted ¿Cuánto está mayor, emocionada, pastora. Ahí. cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia. Sí, Tremendo, ¿no? tremendo. Y el 31 es el famoso versículo Horrenda que dice, cosa horrenda cosa es caer en las manos del Dios del vivo. Dios vivo. Ujú, Estamos aquí por la gracia de Dios y por la ujú. gracia de Dios seguimos sirviéndole, amándole, enseñando la palabra como es. Amén. Por eso este estudio de día, muchísimas gracias por permitirnos. Terminamos este año 2023 en Punto más. victoria, en bendición, pero seguimos el 2024 con el capítulo 11, 12 y 13 de Hebreos, porque este capítulo, hasta aquí, lo que le llaman los escritores el efecto bisagra, ¿no? Ujú. Cambia totalmente el tema. Viene el capítulo 11, que es el capítulo de la De fe, la fe. y después son exhortaciones en el 12 y 13, Ujú. exhortaciones personales. Hasta aquí tocó un tema, por eso yo quería terminar el 10. Tocó un tema, El pero, 11, 12 va pero a el estar 11 es el triste, ¿no? famoso capítulo de la fe y le vamos a sacar todo el jugo al capítulo de la Muy fe. bueno. Y luego viene el 12 y el 13, que son exhortaciones personales. Entonces, que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por escucharnos, por atender este estudio maravilloso. Gracias, Adrianita, por compartirlo también. Y seguimos adelante con el estudio de la palabra. Amén. Amén.